Previo al Mundial del 2026, 3 años y medio atrás, Argentina y Lionel Messi ganaron el Mundial del 2022. La FIFA para esta Copa del Mundo le otorgó la organización a Estados Unidos, México y Canadá, haciendo que por primera vez 3 países sean los anfitriones. Los norteamericanos presentaron a la Trionda como el balón oficial, que recorrería los 16 increíbles estadios, en los que se jugarían los 104 encuentros. De igual manera, cada anfitrión presentó su mascota. Además, la FIFA presentó novedades como los parches que utilizarían los jugadores en las mangas, para que sepamos quiénes debutan, quienes llevan más de 5 mundiales, quienes son los únicos que han sido campeones. También para esta Copa del Mundo se implementaron las pausas de hidratación, pero el cambio más importante fue el aumento de participantes, pasando de 32 a 48. Pero igual serían los mismos protagonistas de siempre, los que competirían por el trofeo hasta el final, y a quienes presentaremos a continuación. Argentina, los actuales campeones, y que en estos 3 años y medio en cada discusión siempre lo recuerdan. Francia, la que tiene los mejores jugadores, pero no son franceses. España, los del tiki-taka. Brasil, la selección más ganadora, pero desde el 2002 casi siempre se queda en cuartos de final. Inglaterra, la eterna favorita, que nunca gana. Alemania, la que antes daba miedo, pero ahora ya no. Portugal, la que es conocida por tener a Cristiano Ronaldo. Países Bajos, la que todos conocemos como Holanda. Uruguay, la que no es protagonista desde 1950. Y los equipos de relleno, con el que más de algunos nos encariñaremos, además de la participación especial de los anfitriones. Estados Unidos, a los que no les gusta el soccer, Canadá, la otra que tampoco le gusta el soccer, y México, la que se siente grande pero sueña con el quinto partido hace 40 años. Todos ellos competirán por más de un mes por el trofeo más deseado del fútbol. Después de una ceremonia de inauguración bastante olvidable, el 11 de junio el Estadio Azteca se convirtió en el único estadio en ser sede en 3 mundiales. México se enfrentó a Sudáfrica y se impuso 2-0. Quiñones anotó el primer gol de la Copa del Mundo y Raúl Jiménez se estrenó en mundiales. Por la noche en Guadalajara, Corea del Sur le remontó a Chequia, ganándole por 2-1. En la segunda jornada México buscaba su pase de 16avos de final y lo logró al imponerse a los asiáticos tras un error de su portero. ¡Insecto! Por su parte, Sudáfrica logró el empate ante los europeos a un gol. Con eso los checos debían ganarle a México, pero la altura en el segundo tiempo les pasó factura y los aztecas los golearon por 3 goles. Con lo que el Tri por primera vez logró ganar los 3 encuentros de la fase de grupos, y su acompañante sería sorprendentemente Sudáfrica, que le ganó a Corea del Sur. El en grupo B vio cómo Canadá iniciaba su participación ante Bosnia. Cabe aclarar que antes del partido hubo otra ceremonia de inauguración, que también nadie recuerda a estas alturas. A nadie le importa. En el encuentro los canadienses fueron mejores, pero los balcánicos se adelantaron. Los norteamericanos lograron el empate en la segunda mitad. Mismo resultado, un gol fue el partido entre Suiza y Qatar. En su segundo partido, los helvéticos, en un partido más difícil de lo que dice el marcador, golearon a Bosnia por 4-1 en los minutos finales. Y por su parte, Canadá masacró a los cataríes por 6-0. En la última jornada Bosnia se impuso a los asiáticos, mientras que Suiza se quedó con el primer lugar al imponerse a los anfitriones. Mientras que en el grupo C, la Brasil de Ancelotti se estrenaba con un decepcionante empate ante Marruecos, que mereció el triunfo. Solo Vinicius logró brillar para la verde amarela en este encuentro. Los marroquíes se impusieron en su segundo juego ante Escocia, mientras que la verde amarela se vio dominante ante Haití ganándole 3-0. Bien hecho. Para finalmente vencer a los escoceses y quedar como primeros de grupo, siendo acompañados por los africanos, que se impusieron 4-2 a los caribeños.
Por su parte, Estados Unidos abrió su participación con una imponente actuación goleando 4-1 a Paraguay. También antes del partido hubo otra innecesaria inauguración. ¡Ya basta, por favor, ya basta! En otro encuentro del grupo, Australia sorprendió a Turquía, que fue ineficiente perdiendo 2-0. Los ganadores de la primera jornada se enfrentaron y Estados Unidos amarró su clasificación venciendo a los oceánicos. Y Paraguay recuperó un poco de su imagen al ganar con 10 hombres a los turcos. El paraguayo Miguel Almirón fue el primer expulsado por la nueva regla de colocarse la mano en la boca. No cabe duda que es un estúpido. Mientras que los turcos terminaban decepcionando, ya que quedaron eliminados. Pero en la última jornada salvaron el honor y vencieron a los norteamericanos, que de igual manera avanzaron primeros, acompañados por Australia y Paraguay, que decidieron no hacerse daño, empatando a 0. Alemania llegó al mundial con dudas de si hoy por fin podría avanzar de la ronda de grupos y empezó con una goleada de 7-1 ante la debutante Curazao. Más difícil lo tuvo Ecuador, que a pesar de ser mejor perdió ante Costa de Marfil, que en su segundo partido inició ganando los germanos, que remontaron en los minutos finales, con lo que ponían fin a la mala racha, avanzando a 16avos de final. Por otro lado, Ecuador no pudo abrir el muro defensivo de Curazao, que logró un histórico empate. Los sudamericanos en la última jornada tenían que ganarle a los teutones, que de hecho empezaron ganando en los primeros minutos del partido. Los ecuatorianos no se rindieron y lograron la remontada, mientras que Costa de Marfil se llevó el segundo lugar, venciendo a Curazao. En el grupo F, Países Bajos jugó mejor, pero fue sorprendida por Japón, que logró un meritorio empate a 2. Más tarde en Monterrey, Suecia debutó con una goleada ante Túnez, que despidió a su entrenador. Pero que nada pudo hacer en el segundo encuentro, ya que Japón les endosó 4 goles. La misma diferencia obtuvo Holanda, que venció 5-1 a los suecos, que lograron empatar con los asiáticos para avanzar como uno de los mejores terceros, siendo Holanda la que avanzó como primera al ganarle a Túnez. El grupo G quizás era uno de los que ofreció menos nivel, pero tenía un claro favorito, Bélgica, que no pudo reflejar su favoritismo. En su primer encuentro empató ante Egipto, y en el segundo también empató ante Irán, y fue hasta enfrentar a Nueva Zelanda, que pudo mostrarse dominante. Tras propinarles una goleada, su acompañante fue Egipto, que tampoco perdió, pero solo ganó un partido. Este grupo contó con 2 historias, la primera la de Tim Payne, que se volvió famoso en las semanas previas, pasando de 4.000 seguidores en Instagram a más de 5 millones, debido al reto del influencer argentino Valen Scarsine, que invitó a las personas a seguir al futbolista menos conocido de la Copa del Mundo. En internet hay muchos momentos épicos, considero que este es uno de ellos. Y la otra fue la triste historia de la selección de Irán, que no podían quedarse en suelo norteamericano y solo podían ingresar horas antes de sus partidos. A pesar de eso, no perdieron. ¡Desgraciado! Uno de los grandes favoritos del mundial era España, que tras ganar la Euro llegó con la aura de candidata, pero se estrelló con un desconocido portero llamado Bociña, que a sus 40 años se robó el show, logrando que su selección Cabo Verde empatara con los ibéricos. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Los españoles eso sí recompusieron el camino y golearon 4-0 a Arabia Saudita. Lamine Yamal, que llegó entre algodones a la Copa del Mundo, anotó su primer gol en los mundiales, que a la larga sería el único. El cuadro español terminó ganando su grupo al imponerse a Uruguay, que dio pena que no pudo ganarle a los árabes ni a los africanos, que sorprendieron al ser segundos y no perder ninguno de sus encuentros. Después de algunos días de competencia llegó el turno de Francia, que tuvo problemas en el primer tiempo ante Senegal, que logró resolver en el segundo tiempo y con Kylian Mbappé en modo estrella, anotando un doblete en el triunfo de 3-1, actuación que repitió ante Irak con otro par de goles. En ese grupo también estaba la Noruega de Haaland, que se estrenó en mundiales con un doblete. El cyborg nórdico hizo lo mismo ante Senegal. Necesito hacerte el amor. Pero su entrenador nos privó de verlo en el tercer encuentro, en el que Francia goleó a los suplentes noruegos. Los galos ganaron sus 3 encuentros sin problemas y se veían como el favorito número 1 para ganar la Copa del Mundo. Por fin llegó el momento del campeón del mundo, Argentina. Messi hacía su debut en su 6º mundial y se lució anotando un hat-trick ante Argelia, con lo que empataba a Miroslav Klose como el máximo goleador de los mundiales.
Para algunos el capitán argentino debió ser expulsado a los minutos de empezar el partido tras un pisotón a un jugador rival, pero el árbitro consideró que era una jugada que no merecía ser revisada. ¡Que alguien me explique! A Messi no le bastó con la actuación de su primer encuentro, el siguiente ante Austria marcó un doblete. La Pulga entró en la historia al convertirse en el primer futbolista en anotar 18 goles en Copas del Mundo. ¿Hay algo que este joven no haga bien? En el último partido ante Jordania salió a la banca, donde anotó de tiro libre. Los argentinos fueron primeros, siendo acompañados por Austria y Argelia, que en su último partido dieron emoción, empatando a 3. La gran generación de Portugal y Cristiano Ronaldo se estrenaron en el Mundial. En su debut se enfrentarían ante el Congo, un rival en el papel sencillo, pero fue todo lo contrario. Los africanos lograron el empate y estuvieron más cerca de ganar. Así empezaba su último baile, Cristiano Ronaldo. Estoy rodeado de tontos. Mientras que Colombia ganó un difícil partido a Uzbekistán. También le ganó al Congo en la segunda jornada. Mientras que el Bicho y Portugal ganaron en su segundo encuentro, CR7 anotó un doblete. Y los ibéricos golearon 5-0. Para pasar primero los portugueses necesitaban ganar, pero Colombia fue mejor y no se llevó el partido por un milimétrico fuera de lugar. El último grupo del mundial contaba con Inglaterra como favorita. Los Tres Leones empezaron ganándole a Croacia, su goleador Harry Kane anotó un doblete y los ingleses ofrecieron una excelente segunda mitad. Para el segundo partido los de Tuchel no pudieron abrir la selección de Ghana y empataron sin goles. Los africanos también sumaban 4 puntos ya que vencieron a Panamá en su primer encuentro. Mientras tanto Croacia apenas pudo vencer a los canareros por 1-0. Los centroamericanos terminaron su participación ante Inglaterra y a pesar de hacer un buen partido no pudieron evitar la derrota. Jude Bellingham y Harry Kane marcaban en la segunda mitad y daban el primer lugar a los ingleses, que serían acompañados por Croacia y Ghana. Después de 72 partidos en los cuales tuvimos muchas emociones, decepciones, conocimos a selecciones que no sabíamos que jugaban al fútbol y muchos goles, las mejores 32 selecciones clasificaban a la nueva ronda de 16avos de final en busca de seguir avanzando en la Copa del Mundo. A save from Lozinha again. Goes over, the shot is... With the corner. Mbappe! Ronaldo! It's Mecha again! Barry! What a... Manzambi to try and finish it off, and he did. That's a great ball. He made actually when Haaland is lurking. En el primer encuentro de esta ronda Canadá se enfrentó a Sudáfrica. Los canadienses increíblemente no serían locales en su propio mundial, ya que jugaron en Los Ángeles. El partido fue uno de los más aburridos y nos evitaron 30 minutos, ya que los de la hoja de Maple ganaron en los minutos finales. Canadá logró avanzar por primera vez a los octavos de final. Al día siguiente la Brasil de Ancelotti tuvo una difícil prueba. Japón dominó el primer tiempo y se adelantó en el marcador. Tras el descanso el técnico italiano motivó a sus jugadores que salieron con otra actitud y Casemiro logró el empate. Y en el ocaso del partido Gabriel Martinelli anotaba el gol de la clasificación. En ese momento algunos pensamos que con el poder de la amistad bastaría. Ese mismo día los que no les bastó con el poder de la amistad fue Alemania, que se vio sorprendida por Paraguay, que con un gol tempranero se adelantó. Los germanos tuvieron la pelota casi todo el partido y apenas pudieron empatar en la segunda mitad. Los sudamericanos aguantaron hasta los penales donde lograron avanzar. Orlando Gil se convirtió en héroe y Alemania perdía por primera vez en penales. Además Manuel Neuer jugaba su último partido en un mundial.
Los que también decepcionaron fueron los holandeses, que estuvieron cerca de la victoria, mostrando un pobre fútbol. Marruecos lo empató en los minutos finales y en los penales Bono les daba la clasificación. Mientras tanto, Francia mantenía su paso perfecto. Ante Suecia, los galos les tomó 45 minutos poder abrir el marcador. Kylian Mbappé anotaba antes de irse al descanso. Barcola ampliaba la diferencia y nuevamente el 10 francés marcaba para acercarse al récord de máximo goleador de los mundiales. Los franceses parecían imparables hasta ese momento. Un partido que sí fue más peleado fue el de Noruega y Costa de Marfil. Los nórdicos se adelantaron, pero los marfileños respondieron en la segunda mitad y parecía que se irían a tiempos extras, pero ahí apareció un tal Erling Haaland anotando el gol de la victoria. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Por la noche en el Estadio Azteca se bebería historia, ya que México no desaprovechó la oportunidad de ganar de local. El Tri se vio dominante y regaló a sus aficionados 45 minutos brillantes de fútbol, anotándole 2 goles. Mi momento ha llegado. En la segunda mitad los aztecas bajaron la intensidad, pero los sudamericanos nunca pudieron competir con el Tri, que ganó un partido eliminatorio del Mundial 40 años después. En ese mismo lado del cuadro estaba Inglaterra, que se medía ante la sorpresiva selección del Congo. Los africanos se adelantaron y lograron desesperar a los de Tuchel, que se volcaron al ataque en los minutos finales, en donde su capitán Harry Kane apareció para salvar a los Three Lions con un doblete espectacular. Ese es un verdadero hombre. Y avanzar a los octavos de final. Quizás el mejor partido de la ronda de 16avos fue este. La Portugal de Cristiano Ronaldo se enfrentaba a la Croacia de Luka Modric. Toronto sería el escenario del último partido mundialista de alguna de estas dos leyendas. El partido fue intenso y disputado y los goles llegaron en la segunda mitad. Perisic adelantó a los croatas. A Cristiano Ronaldo no le valieron un gol por un milimétrico fuera de lugar. Eso sí, minutos después el capitán portugués empató de penal, rompiendo así su maleficio en rondas de eliminación directa. Es bellísimo. Los lusos se adelantaron con un gol de Gonzalo Ramos. Y tras casi 20 minutos de tiempo adicional y un polémico gol anulado a Croacia, Portugal avanzaba. Y Luka Modric se despedía de los mundiales. No llores porque se terminó, sonríe porque sucedió. El rival de Portugal saldría de España y Austria. Los ibéricos dominaron de principio a fin el encuentro, ganándolo por 3-0. Los españoles empezaban a verse como un rival difícil de vencer. Sin lugar a dudas, antes del partido uno de los encuentros más desiguales era el de Argentina ante Cabo Verde. Los africanos habían dado la sorpresa al avanzar de la fase de grupos. El encalor de Miami Messi anotó y parecía que se venía una oleada. Pero Cabo Verde empató e increíblemente forzaron los tiempos extras, en donde Lisandro Martínez nuevamente adelantó al albiceleste. Pero Sidney López Cabral anotó el gol del mundial, con el que empató el marcador. Repítelo hasta que te lo creas. Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Lastimosamente para ellos, un desvío tras un cabezazo de Cristian Romero dio la ventaja final a los argentinos. Cabo Verde terminó volcado al ataque, pero ya no hubo tiempo, terminando así una de las mejores historias de las Copas del Mundo. ¡Qué gran historia, tío! Me he emocionado y todo. Por su parte, Egipto y Australia nos regalaron un encuentro bastante disputado que llegó a la tanda de penales, en donde los africanos alcanzaron por primera vez la ronda de octavos de final. Mientras que Suiza no tuvo problemas ante Argelia, a la que despidió del mundial ganándole 2-0. Más dificultades tuvo Colombia, que apenas pudo imponerse por un gol a la selección de Ghana.
En Seattle vimos uno de los partidos más emocionantes del mundial. Senegal ganaba 2-0 hasta el minuto 85, pero vio como los belgas empataban. Lukaku y Tielemans lograban llevar el encuentro a tiempos extras. El mismo Tielemans de penal le dio la clasificación a su selección. El último de los anfitriones se enfrentó a Bosnia, a los que vencieron sin problemas por 2-0. Los gringos estuvieron con un hombre menos durante más de media hora. Balogun era expulsado, aunque eso no importaría. Unos días después se viviría uno de los momentos más vergonzosos del mundial. A ver, ¿qué pasó? Donald Trump llamó a Infantino para que le levantara la sanción y pudiera jugar ante Bélgica. ¡Marica! ¡Marica! Terminada la primera ronda de eliminación directa, tan solo quedaban 16 selecciones en competencia, quienes tratarían de avanzar a los cuartos de final. Después de que se le levantara la sanción a Balogun, Estados Unidos lo alineó en el 11 titular, pero de nada le sirvió. ¿Qué? Para Bélgica fue el combustible que les hizo jugar su mejor partido. Los europeos se arrasaron con los norteamericanos, goleándolos 4-1. Con lo que la generación dorada del Team USA pasaba sin pena ni gloria de su mundial. La gran sorpresa de esta ronda la dio Noruega. Los vikingos tenían un gran reto ante Brasil. La canariña, que no había jugado bien, se presentó ante su gran obstáculo en los mundiales, ya que no ha podido vencer a rivales europeos en fase de eliminación directa desde el 2002, y en Norteamérica 2026 no fue la excepción. La verde amarela pudo adelantarse, pero Bruno Guimaraes falló un penal en los primeros minutos del partido. Los nórdicos fueron superiores, aún así Brasil contó con las mejores ocasiones, hasta que llegó el momento de Erling Haaland. El delantero les endosó un doblete a los pentacampeones. ¡Qué agradable sujeto! Neymar entró de cambio e hizo dos cosas: repartir golpes y anotar un penal, en lo que parece ser su último partido en Copas del Mundo. To the ears of Neymar. Por su parte, Francia se enfrentó a Paraguay. Los guaraníes se dedicaron a hacer un partido defensivo y de mucho contacto. Los galos, a pesar de su talento, en ningún momento pudieron descifrar a su rival, y apenas tuvo un error que provocó un penal. Mbappé lo transformó, con lo que Francia, sin verse dominante, ya estaba dentro de los mejores 8. Al igual que Marruecos, que se vio superada en los primeros 45 minutos, pero lastimosamente Canadá no supo aprovechar, y en la segunda mitad el talento de los africanos los superó por 3-0. Quienes también tuvieron dificultades para avanzar fue la selección argentina. La albiceleste llegó con dudas, y de hecho el partido empezaba de la peor manera, ya que Egipto pasados los 10 minutos se adelantaba con un gol de cabeza. Y eso sí, Argentina tuvo la oportunidad de empatar, ya que les marcaron un penal. Lastimosamente Messi no pudo anotar. Egipto cerró todos los espacios, los campeones se fueron al descanso perdiendo y no tuvieron respuesta al regresar, ya que en la segunda mitad los africanos estaban haciendo un gran partido y luego de un contragolpe impresionante anotaron el segundo gol. Martínez, la salida de Hassan. Deja el balón, Álvarez contra él, sigue Hassan, túnel incluido, y se vino Egipto, y la aguantó y la tiene, y aparece Mohamed Salah, Salah al área, peligro, llegó Egipto, tiró. Increíblemente el VAR llamó al árbitro para que revisara la jugada. Espérense, voy a revisar el VAR. Y encontró un pisotón en el inicio de la misma, con lo que el gol no subió al marcador. Ya me estoy poniendo nervioso. Pero ni eso hizo reaccionar a los argentinos, que vieron cómo los africanos volvían a anotar. La albiceleste estaba quedando eliminada, pero faltando menos de 15 minutos Argentina se puso en modo campeón. Cristian Romero anotaba de cabeza, tan solo unos momentos después Messi lograba el empate. Y en el tiempo añadido, en una de las últimas jugadas, Enzo Fernández hacía el tercer gol, que daba la victoria a los sudamericanos. Argentina se clasificaba, pero no convencía, mientras que Egipto decía que les habían robado. ¡Me lo robaron!
Quienes se enfrentarían a la selección argentina serían los suizos, que tras un cerrado 0-0 en 120 minutos se impusieron en los penales a Colombia, que terminó decepcionando en este mundial al quedar eliminada en octavos de final. Sin lugar a dudas, uno de los partidos que más llamaba la atención era el de México recibiendo a Inglaterra. En Azteca el Tri quería poner fin a la maldición de los octavos de final. Los mexicanos salieron con intensidad y se vieron mejor que los ingleses por muchos momentos, pero Bellingham en menos de 2 minutos castigó 2 errores del Tri con un doblete. Ya valió madres entonces, ya valió. ¿Escuchaste, pinche dinosaurio? A México no le afectó y Julián Quiñones anotó su cuarto gol en el mundial. Y sí. Los Tri Lions terminaron pidiendo la hora en los primeros 45 minutos y salieron más conectados en la segunda mitad, donde ofrecieron su mejor fútbol. Lastimosamente se quedaron con un hombre menos tras la expulsión de Yarel Kwanzaa. Aún así lograron poner más tierra de por medio. Rangel le cometió un penal a Gordon, que Harry Kane convirtió. México también acortó diferencias por medio de un penal que Raúl Jiménez transformó. El Tri se volcó al ataque, mientras que Inglaterra resistió heroicamente más de 40 minutos, logrando su clasificación, mientras que México alargaba 4 años más el no poder avanzar a cuartos de final. El cruce más llamativo de los octavos de final era el de España versus Portugal. Cristiano Ronaldo antes del partido decía que esperaba que no fuera su último partido en mundiales. Con ese feeling que vamos a ganar. Esperemos mañana, esperar para ver. El partido se disputó en Dallas y, como es costumbre, España empezó con la posesión del balón, aunque sin generar ocasiones de peligro. Con el pasar de los minutos, Portugal se fue quitando la presión y el encuentro fue bastante disputado, sin tener un claro dominador. Y así llegaron al descanso. Al regreso el partido siguió siendo el mismo. La pelea se daba en el medio campo. Los tiempos extras parecían inminentes, pero a falta de pocos minutos Ferran Torres logró filtrar un balón para que Mikel Merino diera el gol de la victoria a la roja. Portugal y CR7 buscaron empatar en el tiempo agregado, pero no pudieron, con lo que Cristiano Ronaldo se despedía en lo que parece ser su último mundial. ¡No! Absolute genius! And Cristiano to score in 6 and get them to cross. Adiós, viejo. Tras una increíble ronda de octavos de final ya solo quedaban 8 participantes: Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza se acercaban al sueño de levantar la Copa del Mundo. La ronda de cuartos de final inició con el partido entre Francia contra Marruecos. Los galos simplemente no tuvieron rival. Solo Bono pudo contener a Francia en el primer tiempo, el en que detuvo un penal a Kylian Mbappé, que no se inmutó, y en la segunda mitad pudo seguir sumando goles en los mundiales. Dembélé también anotó y Francia se clasificó sin sobresaltos a las semifinales por tercera ocasión consecutiva. Después de dejar en el camino a Portugal, España viajó a Los Ángeles para enfrentar a Bélgica. Los ibéricos, a pesar de ser mejores y adelantarse en el marcador, vieron cómo los belgas les encajaban el primer gol del mundial, con lo que se fueron empatados al descanso. En segundo tiempo España no podía reflejar su dominio en el marcador. Bélgica aguantaba, pero lastimosamente Thibaut Courtois saldría lesionado, algo que haría la diferencia, ya que su reemplazo Seme Lammens dio un rebote que fue aprovechado por Merino, que por segundo partido consecutivo daba la clasificación a su selección. El tercer partido de esta ronda se disputó en el asfixiante calor de Miami. Noruegos e ingleses buscaban llegar a las semifinales. Los de Tuchel empezaron dominando, pero sin tener profundidad, algo que sería aprovechado por Noruega, que tomaría la ventaja. Los nórdicos tuvieron la oportunidad del 2-0, pero Sorloth no le dio el balón a Haaland, algo que sería aprovechado por Jude Bellingham, que antes de finalizar la primera mitad empataría. En la segunda parte a la selección de los Tres Leones se les terminó el combustible y sufrieron para llegar a los tiempos extras. Tuchel realizó modificaciones y en la prórroga otra vez Bellingham anotaba.
¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Siendo el golpe definitivo que eliminó a la sorpresa del campeonato. El último semifinalista saldría de la Argentina contra Suiza. Los campeones del mundo querían mejorar la imagen que habían dejado ante Egipto. En el inicio del partido los europeos tomaron la iniciativa, pero el albiceleste sorprendió con un gol de cabeza de Alexis McAllister a los 10 minutos. Los sudamericanos jugaban al contragolpe y los suizos a tener el balón. Un momento que marcaría la primera mitad sería la tarjeta amarilla de Embolo, algo que sería importante para el resto del partido. Al regreso de los vestuarios los europeos mejoraron y tras varios minutos de buen fútbol empataron. Y cuando se veía la remontada acercándose, todo se derrumbó, ya que tras una falta a favor de Suiza, el árbitro amonestó a Leandro Paredes, pero el VAR intervino para corregirlo. Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? El referee le retiró la tarjeta al argentino y amonestó al delantero suizo, que ya contaba con una tarjeta, con lo que se fue expulsado. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? A partir de ese momento los suizos se dedicaron a defender y lograron aguantar a los tiempos extras, donde Julián Álvarez logró evitar los penales con un golazo. Lautaro Martínez hizo el tercero en la última jugada, con la que Argentina ya estaba a un partido de llegar a otra final. Por primera vez en la historia, las 4 mejores selecciones del ranking FIFA llegaban a las semifinales. Francia, España, Inglaterra y Argentina aún mantenían el sueño de levantar la Copa del Mundo. La primera semifinal se disputó el 14 de julio en Dallas, siendo un choque de estilos, el juego directo de Francia ante la posesión de España, para muchos la final adelantada, pero de final no tuvo nada, solamente hubo un equipo en campo, y fueron los ibéricos que dominaron de principio a fin a las figuras francesas. El partido se encaminó para la roja tras un penal inocente, que Mikel Oyarzabal anotó. Los galos no reaccionaron en ningún momento, mientras que los españoles dieron un recital de cómo desaparecer a su rival. En la segunda mitad Pedro Porro hizo el segundo. Ponele voluntad. Francia hizo ingresar a todas sus figuras en ataque, pero en ningún momento pudieron poner en aprietos a Unai Simón, con lo que los franceses terminaron decepcionando en el Mundial, mientras que España ya era considerado como el gran candidato a ganar la Copa del Mundo después de su gran exhibición. Al día siguiente, en un gran ambiente en Atlanta, Inglaterra y Argentina se medían para conocer al segundo finalista. Era la primera vez que Lionel Messi enfrentaría a los ingleses. A diferencia de la primera semifinal, este partido fue mucho más disputado y de mucha intensidad. Ambas selecciones pegaron y pegaron. Como los hombres. Las ocasiones de gol fueron escasas en la primera mitad. Para el segundo tiempo el encuentro cambió, ya que ambos jugaron mejor. Los Three Lions, tras una gran jugada, lograron adelantarse. Anthony Gordon mandaba el balón al fondo del arco al minuto 55. Inglaterra se veía en la final 60 años después, pero en un acto de cobardía a Thomas Tuchel le pareció bien aguantar el resultado más de 30 minutos e inició a realizar cambios defensivos. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Algo que sería aprovechado por Argentina, que de la mano de Messi jugó sus mejores minutos en el Mundial, empujando a su rival cada vez más cerca de la portería. Jordan Pickford sostenía a la selección de la Rosa, pero en el minuto 85 Enzo Fernández empató el encuentro, con un disparo de fuera del área. Los aficionados argentinos se volcaron con su selección, que les dio la energía suficiente, y luego de un centro sensacional de Lionel Messi a Lautaro Martínez lograban la remontada, con lo que el albiceleste dejaba en camino a los ingleses, que no pudieron con la presión, mientras que Argentina buscaría su cuarta estrella. Algunos días después se jugó el partido por el tercer lugar, el en que Francia se enfrentó a Inglaterra. Los galos dieron una penosa primera mitad, en la que los ingleses los golearon 4-0. Tras el descanso y unos cuantos cambios, Francia reaccionó y estuvo a punto de empatar, ya que anotaron 3 goles. Dos de ellos de Mbappé, que con eso logró ser la bota de oro del torneo y convertirse en el máximo goleador de los mundiales. ¿Y es algo? En unos últimos minutos de locura, la selección de la Rosa anotó 2 goles más, que hicieron insuficientes la anotación de Ousmane Dembélé. Con lo que Inglaterra lograba con el tercer lugar la mejor posición en un mundial desde 1966. Después de 103 encuentros llenos de emoción, ya solo quedaban 2 selecciones. España regresaba al partido por el título 16 años después, mientras que Argentina quería ser el primer bicampeón desde 1962.
El 19 de julio del 2026 en el MetLife Stadium, España y Argentina querían entrar en la historia, un partido esperado por muchos y el en que se pensaba sería disputado. Pero fue todo lo contrario, la Roja repitió la fórmula utilizada en las semifinales, sometiendo a los campeones del mundo con su fútbol de posesión. Ni Messi y sus compañeros podían romper con el dominio español, solamente el Divo Martínez sostenía a su selección. La albiceleste logró llegar al descanso con el marcador empatado. Después del olvidable show de medio tiempo, Argentina siguió viendo a España pasar el balón de un lado a otro, lo que evitaba que Messi generara peligro. Aún así el gol no llegó en la segunda mitad, lo que sí sucedió fue la expulsión de Enzo Fernández, tras una falta a Paul Cobarsí, dejando a Argentina con 10 en los tiempos extras, en los que fue más de lo mismo. Argentina esperaba los penales, pero a falta de 15 minutos de la prórroga, los ibéricos lograron romper el empate, tras un gran centro cabeceado por Nico Williams que asistió a Ferran Torres, quien hizo un gol inolvidable, que festejó toda España. La albiceleste hizo el último esfuerzo y por fin logró hacer un disparo a la portería antes de que el árbitro terminara el partido. Argentina cedía su corona y Lionel Messi salía entre lágrimas, aún sin saber si sería su último partido mundialista, mientras que España levantaba al cielo de New Jersey la Copa del Mundo. Bueno, nos vamos. Y bueno, gente, hemos llegado al final. ¿Creen que España fue la mejor selección del mundial? De igual manera pueden opinar qué les pareció el mundial en Norteamérica 2026. Y si les gustó el video, apóyenlo con un me gusta, suscribiéndose y compartiéndolo. Y eso me ayuda un montón para que pueda llegar a más personas. Además, no se olviden de seguirme en mis redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook, donde subo contenido habitualmente. Mi nombre es Cristian García. Hasta la próxima.